Anderson, futbolista brasileño que conquistó el Golden Boy en 2008 y que fue bautizado como el nuevo Ronaldinho por sus semejanzas con el ex barcelonista, fue otro de aquellos jóvenes que pintaban para estrella, pero terminó estrellado. Sin más, hoy vamos a repasar la trayectoria del habilidoso mediapunta y de cómo las lesiones y la presión fueron hundiendo poco a poco su carrera futbolística. Anderson comenzó su carrera en Brasil, concretamente en las categorías inferiores del Grêmio de Porto Alegre, hasta que en 2004 fue ascendido al primer equipo. Su fútbol alegre y ofensivo, junto con su técnica y habilidad, provocaron que rápidamente se convirtiera en una referencia para el ataque de su equipo, siendo el héroe en el regreso a la primera división brasileña gracias a su gol contra Náutico. El extraordinario rendimiento demostrado por el jugador provocó que los grandes equipos de Europa se fijaran en él. Finalmente, el Porto fue el más veloz y se hizo con los servicios del brasileño en enero de 2005 por 8 millones de euros. Con sus 18 años recién cumplidos, consiguió disputar una gran cantidad de partidos en su primera temporada, ayudando al equipo a alzarse con el título de la liga. Y en su segunda etapa, sufrió una grave lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante varios meses. A su vuelta, siguió demostrando un gran nivel y se convirtió en una pieza clave del equipo, lo cual provocó que muchos clubes de mayor entidad que el Porto empezaran a realizar ofertas por él. En el verano de 2007, el Manchester United termina fichando a Anderson a cambio de 30 millones de euros. Con los Diablos Rojos, el brasileño tuvo un buen inicio jugando una gran cantidad de partidos en su primera temporada y marcando uno de los tantos de la tanda de penaltis ante el Chelsea en la final de la Champions de 2008, que finalmente se llevaría el conjunto mancuniano. Justo este año también se alzó con el trofeo Golden Boy, pero con el paso de las temporadas, el que fuera bautizado como el nuevo Ronaldinho se fue convirtiendo en un futbolista terrenal, con técnica y con calidad, pero no imprescindible ni determinante. Poco a poco sus minutos de juego también fueron disminuyendo, hasta que en 2010 sufrió una rotura de ligamento cruzado que además le dejó sin poder disputar el Mundial. A pesar de todo, continuó en el Manchester, pero sus constantes problemas físicos y su poca sintonía con David Moyes provocaron que el jugador se marchara cedido a la Fiorentina en enero de 2014. Con el conjunto viola pasó 6 meses en los que apenas tuvo relevancia debido a las suplencias y las lesiones. Al terminar la cesión y ya con Van Gaal en el banquillo del United, el técnico holandés apenas le dio minutos debido a su falta de actitud y de disciplina, y por tanto la única opción que le quedó al brasileño fue desvincularse del conjunto inglés a sus 27 años. En febrero de 2015 termina fichando gratis por el Internacional de Porto Alegre. Anderson regresaba a Brasil en un intento desesperado por relanzar su carrera, y aunque comenzó rindiendo a un buen nivel, su forma se fue diluyendo con el paso de los meses. Uno de los momentos más recordados del brasileño fue en un partido contra Die Strongest en La Paz, Bolivia. Anderson tuvo que ser sustituido a los 36 minutos de juego y quedarse sin oxígeno por la gran altitud de la capital boliviana. En su segunda temporada, el Internacional terminó descendiendo por primera vez en su historia a la segunda división brasileña, y por tanto el jugador tuvo que salir cedido, esta vez al Coritiba, donde apenas jugó 20 partidos en el año que permaneció con el conjunto paranaense, hasta quedar sin contrato y convertirse en agente libre. Tras 6 meses sin equipo y planteándose seriamente su retirada, terminó fichando por el Adana de la segunda división turca en agosto de 2018. La última aventura futbolística de Anderson se saldó con apenas 15 partidos disputados y ningún gol anotado tras terminar la temporada. Finalmente, el futbolista decidió colgar las botas en 2019 con 31 años, con una carrera llena de títulos en su palmarés, pero con la sensación generalizada de decepción, de lo que pudo haber sido y nunca fue. Y nada más que añadir sobre el brasileño, os dejo en pantalla como hacemos siempre sus palmarés hasta la fecha y os invito a que os suscribáis al canal si os ha gustado, dejéis un like y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones sobre el futbolista, así como lo que os ha parecido el vídeo y el nombre de próximos jugadores que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima.